Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y que sin duda va a despertar su curiosidad. Se trata de una confesión, una que ha dejado a muchos con la boca abierta y que tiene como protagonistas a dos nombres que ustedes ya conocen muy bien, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han oído bien, vamos a hablar de ese momento en el que Can Yaman confiesa que Demet Özdemir tenía razón, y él, por alguna razón, no le creyó. ¿Qué pudo haber pasado? ¿De qué se trataba esa diferencia de opinión? Prepárense porque vamos a desgranar esta historia punto por punto. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Empezamos. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de gran interés mediático. Desde que trabajaron juntos en la exitosa serie Erkenci Kuş, su química en pantalla era innegable, y la chispa traspasó la ficción para muchos de sus seguidores. Los rumores de un romance, las apariciones públicas, las separaciones y reconciliaciones, todo ha sido material para las portadas de revistas y las conversaciones en redes sociales. Pero más allá de las especulaciones sobre su vida amorosa, lo que realmente nos interesa hoy es esa confesión que ha salido a la luz, esa admisión por parte de Can Yaman de que Demet tenía la razón en algo, y él, de forma bastante rotunda, no le dio el crédito que merecía. Piensen por un momento en cómo se construyen las relaciones, especialmente entre personas que están constantemente bajo el escrutinio público. Las presiones, las agendas apretadas, las expectativas de los fans, todo eso puede generar un ambiente de alta tensión. Y en medio de todo esto, a veces, la comunicación se vuelve un campo minado. Es fácil, en medio del ajetreo, descartar una opinión, una intuición o un consejo de alguien cercano, solo para darse cuenta tiempo después de que esa persona tenía una visión mucho más clara de la situación. Y precisamente de eso parece tratarse este asunto con Can y Demet. Según las informaciones que han circulado, la confesión de Can Yaman no se refiere a un desacuerdo trivial, sino a algo que, visto en retrospectiva, tuvo un impacto o una lección importante para él. No se han dado detalles explícitos sobre el tema específico de la discrepancia, pero el hecho de que Can lo haya compartido públicamente sugiere que fue un momento significativo en su relación o en su camino personal. Imaginen la escena: Can, en una entrevista o en una conversación, de repente, con una franqueza que sorprende, dice algo así como: en ese momento, Demet me estaba diciendo X, y yo, por mi terquedad o por mi forma de ver las cosas, no le hice caso. Y ahora me doy cuenta de que ella tenía toda la razón. Esa es la esencia de la noticia, y la intriga reside precisamente en el por qué y el qué. ¿Qué lleva a un hombre como Can Yaman, que proyecta una imagen de seguridad y confianza, a admitir que se equivocó al no creerle a alguien, y específicamente a Demet Özdemir? Podríamos especular sobre varias posibilidades. Quizás se trataba de una decisión profesional, un proyecto que él quiso emprender y que Demet le advirtió que no era el camino correcto. O tal vez algo relacionado con su vida personal, una dinámica en la relación que ella percibía mejor que él. A veces las personas que están más cerca de nosotros pueden ver nuestras debilidades o nuestros puntos ciegos con una claridad asombrosa, pero nos cuesta aceptar esa verdad, porque va en contra de nuestra propia percepción de nosotros mismos. El hecho de que Can Yaman, un actor de gran éxito internacional, se exponga de esta manera, es digno de mención. No todos los famosos se atreven a admitir públicamente sus errores o sus desacuerdos, especialmente cuando implican a exparejas. Esto podría interpretarse como una señal de madurez, de una reflexión profunda sobre sus experiencias. Reconocer que alguien más, en este caso Demet, tuvo una perspectiva acertada, demuestra humildad. Y en el mundo del espectáculo, donde las apariencias a menudo lo son todo, esa clase de autenticidad es refrescante. Pensemos en la dinámica de pareja. En cualquier relación, es natural que haya diferencias de opinión. Lo que distingue a las relaciones sanas es la capacidad de escuchar, de considerar los puntos de vista del otro, y de, en última instancia, llegar a un acuerdo o al menos a un entendimiento. Cuando uno de los miembros de la pareja descarta sistemáticamente la opinión del otro, la relación se deteriora. Pero ¿qué sucede cuando, después de un tiempo, uno de los dos se da cuenta de que el otro tenía la razón? Ese momento de reflexión de cómo me equivoqué puede ser un catalizador para el crecimiento personal. En el caso de
Khan y Demet, su historia está tan tejida con el imaginario de sus fans que cualquier detalle sobre su relación, incluso pasado, genera revuelo. La confesión de Khan es para muchos una confirmación de la conexión especial que existió entre ellos, una conexión que iba más allá de la pantalla. Quizás para Demet, esta admisión de Khan signifique una validación de su intuición o de su criterio en ese momento. No sabemos si se han comunicado después de esta confesión, o si Demet está al tanto de las palabras de Khan, pero el simple hecho de que él lo haya dicho públicamente ya dice mucho. Podemos imaginar que esta confesión surge de una conversación más íntima o de una reflexión personal de Khan. Quizás estaba revisando momentos de su vida, de su carrera, o de sus relaciones, y se dio cuenta de que en aquel momento específico, la intuición de Demet era la que debía haber seguido. No es una cuestión de culpar, sino de reconocer la sabiduría o la perspicacia que alguien más nos ofreció y que nosotros, por las razones que sean, no supimos aprovechar. La importancia de esta confesión radica también en cómo humaniza a las figuras públicas. Vemos a Khan Yaman como un ídolo, un actor exitoso, un hombre que parece tenerlo todo. Pero estas declaraciones nos recuerdan que, como todos nosotros, también comete errores, también se equivoca, y también tiene momentos en los que aprende de sus experiencias y de las personas que lo rodean. Y en este caso particular, esa persona es Demet Özdemir. ¿Qué lecciones podemos extraer de esto? Para empezar, la importancia de escuchar. A veces, en nuestro afán por tener la razón, o por defender nuestra postura, cerramos los oídos a lo que los demás nos dicen. Y esas personas que nos quieren, que nos conocen, a menudo tienen una perspectiva valiosa que puede ayudarnos a evitar errores o a tomar mejores decisiones. En segundo lugar, la humildad. Admitir que nos equivocamos no nos hace más débiles, al contrario, nos hace más fuertes y más sabios. Es una muestra de valentía y de autoconocimiento. Y en tercer lugar, la retrospectiva. A menudo solo cuando miramos hacia atrás podemos entender la importancia de ciertas conversaciones o de ciertos consejos. La mención específica de Demet Özdemir en esta confesión también añade un tinte de romanticismo para aquellos que aún guardan la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Si bien es importante no romantizar en exceso estas situaciones, es innegable que la historia de Khan y Demet tiene un lugar especial en los corazones de muchos fans. Y que Khan reconozca que ella tenía razón de alguna manera, refuerza la idea de una conexión profunda que trascendió la pantalla. Es posible que el tema en cuestión fuera algo sobre el que Khan Yaman tenía una idea fija, quizás un proyecto que él estaba muy ilusionado por llevar a cabo, o una forma de gestionar su carrera que Demet percibía como arriesgada. O tal vez, algo más personal, como una crítica constructiva sobre su comportamiento en algún momento, o una advertencia sobre alguien o algo. La falta de detalles específicos deja mucho a la imaginación, y eso es precisamente lo que alimenta el interés. Lo que queda claro es que esta confesión no es superficial. Es una admisión de que en un momento dado, desestimó una perspectiva valiosa de Demet Özdemir, y el tiempo le demostró que ella estaba en lo cierto. Este tipo de declaraciones, cuando vienen de figuras públicas, nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre cómo interactuamos con los demás, y sobre la importancia de la escucha activa y la humildad. Así que, en resumen, Khan Yaman ha hecho una confesión que ha resonado fuertemente, admitió que Demet Özdemir tenía la razón en un asunto importante, y que él, en su momento, no le creyó. Esta declaración, aunque carece de detalles específicos, es un testimonio de reflexión, madurez y humildad por parte de Khan. Nos recuerda que todos podemos equivocarnos, y que a menudo, las personas más cercanas a nosotros son las que tienen las visiones más claras. La historia de Khan y Demet sigue capturando nuestra atención, y esta confesión añade una capa más a su ya fascinante relato. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, explorando esta interesante confesión de Khan Yaman. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado tan intrigante como a mí. ¿Qué piensan ustedes sobre esta declaración? ¿Creen que esto podría significar algo más? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Déjenme saber qué les pareció, si tienen alguna teoría o si han vivido una situación similar. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más curiosidades. Gracias por acompañarme. Adiós.